el Soma en el ritual védico y en las Upanishad. Nos vamos a centrar, por tanto, en dos momentos del mundo védico. El primero, del que tengamos testificación por medio de documentos, que es el que corresponde al nivel rigvédico, al nivel védico más antiguo, y vamos a utilizar una lectura de una Upanishad, es decir, lo que corresponde ya a la época que se denomina Vedanta, al final del Veda. ¿Cuál es la finalidad del análisis de este material? La primera finalidad, o la principal, es comentar el valor del rito en el mundo védico y la progresiva transformación, esa transformación que se hace de un ritual concreto a un ritual abstracto. El ritual muy concreto en el Rig Veda y el ritual muy abstracto en las Upanishad. ¿Cuáles son los temas de carácter general que vamos a tratar? Pues, o que gracias a estos dos textos vamos a poder ilustrar. Por una parte, las características de la religión védica y el papel del ritual en la religión védica, en el que Soma, que es de lo que vamos a tratar, Soma, es decir, el ritual divinizado en esencia, pues lo que nos evidencia es la importancia extraordinaria que tiene en el mundo védico la acción ritual. Luego, lo que habría que determinar también es la caracterización del Soma y toda una serie de teorías relativas a su identificación. No se sabe exactamente qué era el Soma. El Soma se figura que debía de ser algún tipo de planta o algún tipo de vegetal, pero su identificación no está nada clara, de tal modo que ha llevado a múltiples puntos de vista respecto a lo que podría haber sido o a lo que se esconde detrás de esa palabra, la palabra Soma. Tenemos, bueno, pues identificaciones, o quizá una muy conocida es la que hizo Gordon Wasson, pero claro, tiene el problema de que está en la línea de otras de sus interpretaciones enteogénicas, ¿no? De sus interpretaciones que parten de la premisa de que las sustancias psicodélicas moldearon al ser humano tal y como es. Le expandieron la conciencia y se convirtió en humano como tal. Antes no era un ser humano y es ser humano desde el momento en que, por medio de ciertas sustancias, su conciencia se expandió. Y entonces, bueno, pues Gordon Wasson expuso la hipótesis, que es una hipótesis extremadamente difícil, de que el Soma sería la manita muscaria. Y por tanto, pues que explicaría qué es el Soma. Entonces, bueno, teorías relativas a su identificación. Hay que tener en cuenta que el Soma es entre los védicos lo que entre los iranios antiguos es el Aoma, es decir, una sustancia que determina la unión con los dioses. Entonces, otro de los elementos a tener en cuenta son los valores extáticos del consumo de Soma en el Rig Veda, que están muy claros en el himno que luego veremos. Pero también los valores simbólicos del Soma en la Upanishad, que vamos a leer también un fragmento, que es la Chandogya Upanishad. Y en última instancia, también lo que deberíamos de avanzar es en lo que hay detrás, el acto ritual que hay detrás de lo que nos narra ambos fragmentos, pero muy particularmente lo vemos claramente expuesto en el fragmento del Rig Veda, que es la libación que es la acción sacrificial por medio de un líquido. Entonces, caracterizar la libación como actuación ritual y determinar el valor de la libación de Soma en el contexto de la religión védica. Las lecturas de apoyo que tenemos para todo esto, pues
una selección del Rig Veda la tenemos en el Francisco Villar, Los himnos védicos, de Editora Nacional 1975. Y los himnos del Soma están en la página 185 a 214. Para las Upanishad, pues Rodríguez Adrados tiene una... y Villar también, ambos. Atma y Brahma, Upanishad del Gran Aranyaka y Bhagavad Gita. Félix y Larraz, Chandogya Taittiriya y Aitareya Kena Upanishades, publicada en Benarés. Daniel de Palma, Upanishad, que incluye la Chandogya, la Kata, las Vetasvatara y la Isha. Y lo que hemos dicho antes sobre el Soma y la caracterización de qué planta o qué sustancia sería el Soma, pues lo encontramos en el libro editado por Gordon Wasson, La búsqueda de Perséfone, que plantea pues serios problemas, porque esto lo desarrollan en los capítulos 2 a 4 de este libro, porque es muy complicado, ya que Amanita muscaria no aparece en el territorio de la India y por tanto exigiría un tipo de comercio con las zonas en las que sí que aparece, que son las zonas más septentrionales. En fin, un mundo que determinaría una cierta compleja economía que resulta muy hipotética, sino hasta, como algunos plantean, delirante. Bien, entramos en los textos. Empezamos con el primero. Corresponde a Rig Veda 9.18, 7.3.0. Seguimos la traducción de Francisco Villar. Una vez pensado, el Soma que tiene su morada en la montaña ha fluido en derredor en el interior del filtro. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Tú el cantor, tú el poeta, el dulce jugo nacido del vegetal. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Todos los dioses unánimes han alcanzado tu bebida. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Tú eres Soma, el que ha tomado en sus manos todos los bienes valiosos. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Tú eres, oh Soma, el que ordeña a la vez a estos dos grandes mundos como a dos vacas madres. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Tú eres, oh Soma, el que rodeas al fluir a la vez ambos mundos con el botín. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Este Dios poderoso ha resonado en las vajillas al purificarse. En la embriaguez tú eres el dador de todos los bienes. Vemos que esto es una acción ritual que consiste en prensar un jugo y beberlo. Y esa embriaguez es la que une los dioses y los humanos. Pero además es que el propio Soma es un dios que simboliza en sí el propio ritual. Por tanto, estamos ante un texto que es un texto para cantar, y además Soma es una especie de sacerdote cantor también, o de dios cantor, y por tanto estamos en ese contexto del canto, en la acción extática, y estamos ante un contexto de religión extática, claramente. Y una acción ritual absolutamente concreta. Se ha extraído el jugo y se ha hecho una libación, y se ha compartido esa libación entre los que están insertos en el ritual. Y esa libación ha llevado a que los dioses y los humanos se unan en una podríamos denominar una conjunción de ambos que determina por una parte la embriaguez, que es lo que hemos visto, pero por otra parte los bienes, por otra parte la riqueza, podríamos denominar. Riqueza de todo tipo, la riqueza espiritual y, evidentemente, todos los bienes, dador de todos los bienes, la riqueza también material. Luego tenemos vamos a seguir la traducción de Félix y Larraz de la Chandogya Upanishad. Chandogya Upanishad 3.16.1.6 y dice: verdaderamente el hombre es el sacrificio. Sus primeros 24 años son la libación matutina del Soma.
Los 44 años siguientes son la libación del soma del mediodía. Los 48 años siguientes son la libación tercera, la vespertina, del soma. Se ha producido una transformación completa entre el nivel rigvédico, que es un nivel muy antiguo, tan antiguo como el segundo milenio, y el nivel upanishádico, que es un nivel un milenio posterior, o casi un milenio posterior, o quizá algo más. Entonces hay una transformación completa, que es la transformación entre un ritual, que es un ritual físico concreto, que es el que encontramos en el Rig Veda, y una simbolización del ritual, del sacrificio, en que el ser humano es como el sacrificio. La vida del ser humano es los sacrificios de Soma, los sacrificios diarios de Soma, esos 3 sacrificios, ¿no? Sacrificio matutino, sacrificio de mediodía y sacrificio vespertino. Entonces hay una abstracción que corresponde perfectamente a las abstracciones del nivel upanishádico, en que además Soma está caracterizado como una acción ritual, no exactamente, sino como la simbolización del propio sacrificio que se interioriza en todo ser humano. Y esto lo que nos está marcando es la gran transformación que se produjo a lo largo del mundo védico en los significados de las acciones rituales, y lo que nos muestra es los cambios que pueden ser muy notables en ciertos contextos que nos encontramos en las religiones. Los cambios de significado de las mismas palabras y teóricamente los mismos contextos, porque las Upanishads actúan en este caso como comentarios de lo que aparece en Rig Veda, de los himnos del Rig Veda, que son himnos muy concretos relacionados con una divinidad determinada, muy concreta, que a su vez actúa por medio de ese vegetal o ese jugo, pues en este caso es una interiorización en el ser humano de ese proceso. El ser humano es el sacrificio. Y claro, hay una completa desconcretización y una profunda abstracción característica en general del mundo vedántico, del mundo que surge de las especulaciones que maduran en esa época final del mundo védico.